Son las 10 en punto, entonces empezamos. ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde están sus amigos? Tengo por acá 15 personas en el chat. ¿Dónde están sus restantes amigos? Bueno, entonces, miren. Recuerden que ustedes están pendientes de un control de lectura sobre temas conceptuales. Todo lo que llevamos hasta el momento. En cualquier momento hacemos ese control de lectura. Cualquier momento lo hacemos. Muy bien. Recuerden que por el reglamento vigente, las evaluaciones son hechas en el horario de las clases. Allí se hacen las evaluaciones, en el horario de las clases, por reglamento. Bueno, muy bien. ¿Quién tiene por allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de orden administrativo o de orden conceptual? ¿Quién tiene por allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, veo que no tienen preguntas. Entonces, vamos a continuar con el trabajo que logramos inicializar ayer, que es el del balance de energía. Tenemos allí 5 términos en ese balance de energía. 5 términos en el balance de energía. Ya los habíamos logrado capturar y describir, y ahí ya los tenemos incluidos en ese balance. Entonces, el término 1 más 2, perdón, 1 menos 2 más 3 menos 4, ese es igual al 5. Bueno, muy bien. Creo que ahí vamos, sin mayores dificultades. Bueno, ahora necesito una ayuda de ustedes. Vamos a ver, a quién le pedimos la ayuda aquí en el chat. Vamos a ver. Yo siempre le pido la ayuda aquí en el chat. Bueno, mira. Vamos a pedirle la ayuda a algún voluntario o voluntaria. Bueno, necesito que me recuerdes la primera ley de la termo. ¿Cuál es el enunciado de la primera ley de la termo? ¿Qué dice la primera ley de la termo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿quién recuerda? Ojo que eso es un concepto muy importante siempre. Vos ya diste cuenta del mismo por allá en el curso correspondiente, pero eso no se te puede olvidar. Eso no se te puede olvidar. De ahí para adelante, de ahí hacia arriba, no se te puede olvidar eso. Bueno. Profe, entonces, es la que establece la conservación de la energía. Exacto, conservación de la energía. Entonces, la energía es una propiedad conservativa. Precisamente por eso estamos haciendo un balance, porque el balance los balances se hacen sobre propiedades conservativas. ¿Cuáles son las propiedades conservativas? La energía, la masa, el momentum. El momentum. Por ejemplo, sus amigos allá en mecánica les gusta es el momentum. El momentum. A nosotros siempre hemos trabajado en química con la masa y la energía. ¿Cuál es la característica de la masa y la energía? A diferencia del momentum. ¿Cuál es esa diferencia? Usted mismo, joven, a ver, dígame. Luis David, dígame. ¿Quién fue el que contestó, Luis David? Oye. Sí, profe, se entrecortó un poquito, no entendí la pregunta. ¿Cuál es un balance se hace sobre una propiedad conservativa, ¿cierto? Entonces, el balance se hace, balance de masa, propiedad conservativa, balance de energía, propiedad conservativa. Sus amigos allá en mecánica hacen un balance de momentum. Bueno, también propiedad conservativa. ¿Cuál es la diferencia entre la masa y la energía con respecto a quién? Al momentum. ¿Cuál es esa diferencia? A ver, señor Isaza. Señor Isaza, a ver, ¿cuál es esta? No sé. ¿Cómo así que no sabe? ¿Cómo así? No, señor. ¿Cómo así? Pídale ayuda, le voy a sugerir que le pida ayuda aquí a su vecina en el chat. Su vecina en el chat es Manuela Álvarez, aquí es su vecina en el chat. A ver, entonces preguntémosle a Manuela. Manuela, ¿dónde estás? Se me escondió ya Manuela. Manuela, ¿no? Buenos días, profe. ¿Cómo te ha ido, jovencita?
Bien, profe, ¿usted cómo está? Ahí vamos, mija, ahí vamos en la lucha. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la masa y la energía y el momentum? ¿Cuál es la diferencia, Manuela? Bueno, Profe, pues el momentum sí no lo recuerdo, y la masa, pues dependiendo, pues varía dependiendo del objeto y la energía, pues, eh, pues es un rango, por así decirlo. Pues yo entiendo que la masa sí es con respecto a un objeto, qué tan grande es, su forma, todo eso, y la energía, pues sí varía, pues de acuerdo a pero pues es diferente, por así decirlo. No sé si me hice bueno, entender. Algo así, bueno, pero momento no, profe, ese bueno, sí, no recuerdo. bueno. Entonces vamos a preguntarle también a su compañera aquí en el chat, a su vecina en el chat, que es Manuela Puerta. A ver, Manuela, ¿dónde Ya voy, estás? profe, acá estoy. Ah, bueno, a ver, entonces, Pues, ¿cuál es la diferencia entre masa y energía con respecto al momentum? profe, Allá, pues, te pido el favor de que le cierre el sí, micrófono a ese sí, perrito que profe, hay por ahí, cerrarle el micrófono. Gracias por tu pregunta. Bueno, ahora sí, sí, pues, profe, yo coincido con mi compañera Manuela ya, en lo que explicó entre la masa y la energía. Y ya con bueno, respecto al momentum, de pronto en si está en reposo o no, no sé. bueno, bueno, mira, la diferencia que existe es la siguiente. La masa y la energía son cantidades escalares, cantidades escalares. La masa y la energía, cantidades escalares. Mientras que el momentum es una cantidad vectorial. Eso ustedes lo saben, ustedes que tomaron por allá algunos cursos de mecánica clásica, estática y dinámica y no sé, todas esas cosas. Estamos, esa es la diferencia de fondo que tenemos allí. Pero bueno, muy bien. Volvamos a ver, señor Isaza, usted no se me vaya o ya se me fue. Volvamos a la primera ley. ¿Qué dice la primera ley, joven? A ver, señor Isaza, ¿qué Eh, dice la primera ley? la primera ley de la termodinámica enuncia la conservación de la energía. Conservación de la energía. Entonces, la energía se conserva, la energía se conserva, pero teniendo en consideración, qué entidad, qué entidad. Entonces, el enunciado correcto de la primera ley es que la energía de un universo termodinámico se conserva. La energía de un universo termodinámico se conserva. ¿Qué es un universo termodinámico? El sistema bajo estudio más sus alrededores locales, sus alrededores locales. Entonces, ahí ese es el enunciado correcto. Pero hay otros enunciados. Por ejemplo, algunas personas dicen que la energía ni se crea ni se destruye. La energía ni se crea ni se destruye, sí se transforma. Otros dicen, hablando de la masa que está asociada, entonces dicen que la masa es indestructible, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros nos vamos a esa acepción en el sentido de que la masa, perdón, la energía ni se crea ni se destruye, en los términos que habíamos planteado el balance nosotros semánticamente, fíjate que desaparecen los componentes de generación y consumo. Es decir, los componentes los componentes 3 y 4, componente de generación y consumo. Estamos hablando en términos netos, Entonces, la energía ni se crea ni se destruye en términos netos. Y ante tal realidad que vivimos nosotros, tal realidad, entonces con ese balance que planteábamos ayer, ¿a qué estamos abocados? Entonces estamos abocados a esta situación. Entonces viene este pantallazo. Espero que lo estés viendo bien
¿Sí lo estás viendo bien? ¿Sí lo estás enfocando ahí? Oye. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el balance que planteamos queda reducido por cuenta de esa consideración que viene desde la primera ley de la termodinámica, y entonces tenemos ese planteamiento. Verán ustedes que aquí aparecen todas esas expresiones de las cuales hablábamos ayer, ¿cierto? Ayer recuperábamos todas esas expresiones que ven ustedes por acá. ¿Y me explico? Entonces se reduce a esto el balance. La parte superior tienen un balance de energía y paralelamente en el renglón siguiente tienen el balance de masa. ¿Y qué estamos diciendo nosotros? Que estos balances, tanto de energía como de masa, se aplican a cualquier tipo de sistema, experimentando cualquier tipo de proceso. ¿Está claro? Bueno, entonces, con este modelo, sí ya podemos nosotros entrar de una manera segura a estudiar con más detalle estos distintos sistemas que encontramos en ¿dónde? En las industrias químicas. Fíjate que yo aquí desde la primera clase he hablado de industrias químicas, nunca he dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque el telón de fondo de todo esto, pues son las industrias químicas. ¿Está claro? Bueno. ¿Cómo vamos ahí? ¿Sí van tomando esos balances? Entonces, fíjate que aquí ganamos un espacio con este tablero que ya tenía preparado, entonces ganamos un espacio de tiempo, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Sí o no? Pero por fortuna, pues todos esos términos ya los habíamos retomado previamente. Entonces, eso nos da la tranquilidad de poder hablar pues muy sencillamente. Pero si anotaste previamente la consideración que hacíamos al inicio de la discusión con relación a la primera ley de la termo. El profesor Sontag, ya ha mencionado también acá en otras clases, profesor Sontag, Richard Sontag, que en paz descanse, norteamericano, sostenía que la primera y la segunda leyes de la termo son las supremas leyes de la naturaleza. Bueno, muy bien. ¿Ya tomaste esto, Juliana? ¿Juliana está por ahí o no está? Juliana, tengo 24 personas aquí en el chat. Hola, Juliana. profe. Juliana, ¿sí estás por ahí? Hola, profe. ¿Cómo te va, Juliana? Muy bien, profe. Ah, bueno, si estás tomando esto, ya lo tomaste. Gracias por tu pregunta. Ya terminé de copiarlo, profe. ¿Ya lo terminaste? Pregunta, ¿todos pudieron terminar? Paola, Catalina. Paola, ¿dónde estás? Hola, profe. Paola, ¿ya tomaste esto, Paola? No, profe, todavía no. Un momentico más. Bueno, entonces ahí tenemos, bueno. Muy bien. Muy bien. Estas son otro tipo de ayudas, estos tableritos que tenemos también que usar con el objeto de poder salir adelante en todas estas instancias. Bueno. Esta de los tableritos fue una recomendación que me dio a mí el semestre pasado el doctor Hoyos. Y me dio a mí la recomendación y entonces, pero él no la aplicó el semestre pasado, pero ya este semestre sí la está aplicando.
Entonces, para que vean ustedes, pues, cómo son las cosas. Paola, ¿cómo vamos? Ya, profe, ya. ¿Listo? ¿Seguro? Sí, listo. Sí, seguro. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos un paso adelantado, un paso adelantado. Los términos trabajo, calor, usted los conoce muy bien. Usted manejó esto en fisicoquímica. Trabajo, calor. La masa, usted la conoce muy bien. La energía interna, pues ayer recuperábamos, le dábamos un estatus a esto. La energía cinética también, la energía potencial. Usted ya reconoce este asunto sin mayores dificultades. Bueno, y ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Pero, entonces vamos a ver lo siguiente. Hemos de ver, usted ya estudió esto en su curso anterior, y por eso es que este trabajo está soportado en lo que usted ya conoce, en lo que usted ya estudió. Nosotros tenemos el flujo de los fluidos, ¿sí o no? El flujo de los fluidos. Y tenemos el flujo de los fluidos por este elemento, por una tubería. Ustedes sí están viendo ahí el tubo, ¿sí o no? Por una tubería, por el interior de esa tubería. Muy bien. Entonces, cuando fluye un fluido, y eso no es redundancia, cuando fluye un fluido por el interior de una tubería como esta que acabo de mostrar, podemos suponer que la velocidad lineal promedio, podemos suponer una velocidad lineal promedio de ese fluido en el interior de esa tubería. Y ustedes, eso sí lo recuerdan bien, ustedes saben que hay dos regímenes de flujo, Vamos a preguntarle cuáles son esos dos regímenes de flujo. Vamos a preguntarle nuevamente al señor Izaza. A ver, señor Izaza, ¿usted ya se me fue o dónde está? Acá Señor estoy, profe. Izaza, por ahí, todavía está por ahí. Bueno. El régimen laminar y turbulento. El régimen laminar por una parte y el régimen turbulento. Eso ustedes lo tienen bien claro. ¿Y cómo es la diferenciación entre esos regímenes, señor, usted mismo, señor Izaza? A ver, ¿cómo Profe, diferenciamos entre estos? ¿A través de quién? Reynolds. ¿De cuál? Oye, no, Profe, por el número de Reynolds. Número de Reynolds, muy bien. Entonces, cuando estamos hablando del número de Reynolds, estamos hablando del trabajo hecho por Osborne Reynolds, ¿cierto? ¿En qué año fue reportado el trabajo de Osborne Reynolds? Usted mismo, señor Izaza. Osborne Reynolds. ¿Usted tiene por ahí el IQ? ¿Sí tiene el IQ o no lo tiene? Oye. Bueno, muy bien. Entonces tenemos eso. Bueno, entonces tenemos dos regímenes de flujo. Eso lo conoce usted muy bien. Uno que es el régimen laminar. Ese régimen laminar, desafortunadamente, a nosotros no nos sirve mucho desde el punto de vista de la transferencia de calor. Eso lo veremos y lo entenderemos subsiguientemente. Nosotros desde ahora, y me adelanto un poco con esto, desde ahora estamos buscando un régimen de flujo turbulento. Ya sucesivamente iremos entendiendo las razones por las cuales nosotros estamos interesados en obtener un régimen turbulento. Y entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en este preciso momento? En este preciso momento es que nosotros necesitamos una expresión para esa energía cinética. La energía cinética, la energía del movimiento macroscópico. ¿Sí me explico o no me explico? La energía del movimiento macroscópico. Y dependiendo de ese régimen de flujo de los fluidos, pues nosotros tendremos una u otra expresión para esa energía cinética. ¿Estamos o no estamos? Bueno, muy bien. Entonces, pasamos a este otro pantallazo. Pues yo me adelanté un poco y pude preparar estos pantallazos con el objeto de ganar acá unos minutos, Entonces vamos a ver si esto sí nos sirve en ese sentido. Bueno, entonces, siguiente pantallazo,
definir cuál es el término que nos interesa a nosotros para la energía cinética. ¿Por qué razón? Porque definitivamente, como tenemos en esa tablita, nosotros tenemos dos regímenes de flujo. Entonces, ¿qué dice allá? Dice allá, considere que un fluido fluye a través, true. Dejé esta pantallazo en inglés, dejé este pantallazo en inglés por las razones que van a ver a continuación. Lo hice adrede. ¿Por qué? Porque te voy a pedir a ver nuevamente dónde está el señor Izaza, o ya se me fue. Señor Izaza, dígame usted en español, ¿usted cómo traduce esta palabra true? ¿Cómo la traduce? Pues, ¿Cómo? a través. A través, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahorita te voy a volver a hacer una pregunta y por eso la encierro aquí en una cajita roja, porque por aquí también encerré otra en otra caja roja. Bueno, entonces vamos a ver. Considere un fluido que fluye a través, como dice mi amigo, a través de una tubería. Ya les mostré la tubería. Y vamos a suponer que esta V minúscula, pero metida entre esos paréntesis angulares. ¿Por qué? Porque es que la V minúscula es el volumen específico y nosotros no nos podemos olvidar del volumen específico, es muy importante para nosotros. Pero también es importante esta V como velocidad. Entonces, para que sea velocidad, le agregamos ese paréntesis angular y estamos hablando de una velocidad lineal promedio. ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos dos situaciones. ¿Cómo es esa velocidad? ¿Cómo es esa velocidad de, o mejor, la distribución de velocidades? Ahora sí, nuevamente, señor Izaza, esta cajita acá, ¿qué lees acá? ¿Cómo se llama esa palabra? Across. A lo largo. También significa lo mismo que esta. Significa lo mismo que esta. Tienen el mismo significado. True y across tienen el mismo significado traídos al español. Significan a través. Pero técnicamente hablando, correctamente hablando, esto significa una cosa y esto significa otra. ¿No ves? Que por eso es que hay que meter aquí la bilingüe. La bilingüe es, a mí me gusta mucho siempre, pero fíjate que la bilingüe le hace a uno entender muchas cosas que de pronto no son, no parecen tan obvias. ¿Está claro? Bueno, entonces significan lo mismo, pero entonces ya vamos a hacer la diferenciación. Porque en las ciencias de la ingeniería hay unas variables que son variables true y hay otras variables que definitivamente son variables across. Y existe una diferencia. Y entonces, ¿cuál es el momento de hacer esa diferencia? Este en particular. Bueno, muy bien. ¿Está claro? Bueno. Muy bien. Entonces, tenemos una distribución aproximadamente uniforme. Esto es aproximadamente uniforme. Eso es casi como, pudiéramos decir que es casi como un flujo tapón. Un tapón. La única diferencia es en las paredes del tubo. En las propias paredes del tubo, en esa interfase con la pared, pues allí la velocidad cambia, pero en el grueso del fluido que se está transportando, nosotros tenemos una velocidad aproximadamente igual. Bueno, muy bien. Entonces tenemos aquí el régimen turbulento y el término de la energía cinética corresponde a esto. Por aquí encontrarán ustedes al G sub C. Entonces, me voy a ir, no sé si usted recibió este documento, me voy a ir un momentico porque en este momento hay que invocar este paper que yo les envié a ustedes. Yo les envié a ustedes un paper que se llama, oye, ¿sí se los envié o no? Vamos a ver si usted recibió este paper. Vamos a ver si lo recibió.
Por aquí no me quiere abrir, entonces permíteme un segundito. Por acá no me quiere abrir esto. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Bueno, en estos días teníamos por allá una reunión en la cual había varios profesores, una reunión virtual obviamente, y hablaban de los sistemas, hablaban de la paciencia que hay que tener con estas cosas. Entonces, pues, hay veces que estos no operan como uno quisiera. Bueno, ya encontré el paper. Necesito que me confirmen si esto lo recibieron, si ustedes lo tienen. Necesito que me puedan confirmar si recibieron este documento o no. Sistemas comunes de unidades. Oye, necesito Sí, que me profe. confirmen. Sí, señor. Sí está en el tablón. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, muy bien. Te agradezco por esa información que me das. Mira, fíjate que aquí tenemos nosotros, para todos estos sistemas de unidades que tenemos una columna muy especial que es el G sub C, el G sub C. Y por aquí también tenemos otra muy importante que es el G entre G sub C. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a estar navegando en este tema, vamos a estar navegando con este documento, Sistemas Comunes de Unidades. Vamos a usar esta tabla que ya me confirman ustedes que sí, ya les fue enviada, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de G sub C, estamos hablando es de esto, de esto. Mira, y entonces hago el señalamiento en el primer momento en que nos tropezamos con ese G sub C por una razón. Y es más, por una extraña razón. Y es la siguiente: yo no sé por qué mucha gente, hablo en general, mucha gente, pero no me refiero a ustedes, pues obviamente, no a ustedes, sino hablo de mucha gente, no le gusta el G sub C. Y una cosa es que a uno no le guste algo, pero otra cosa es que le tenga uno aversión a ese algo. Y yo he encontrado situaciones en las cuales se presenta esto último, que le tienen aversión al G sub C. Infundadamente, eso es infundado, completamente infundado, porque van a ver ustedes, si no lo han visto, aquí lo van a ver, que el G sub C es la herramienta más amigable que existe. Pero entonces, para poder manejar esto adecuadamente y seguramente y confiadamente y sin aversiones y sin nada de esas cosas, pues nosotros ¿de dónde partimos? De esa tabla que yo te acabo de mostrar. Me explico. Entonces, vos con esa herramienta de los sistemas comunes de unidades y con los problemas que vamos a hacer aquí, no vas a tener ningún lío con el G sub C. ¿Está claro o no está claro? No entiendo yo, repito, esa aversión de parte de mucha gente con este término, con ese factor de conversión, que eso es algo muy amigable, como ustedes verán en el curso de este trabajo que ya tenemos acá entre manos. ¿Sí estamos? Bueno, entonces vuelvo a este pantallazo. Paola, ¿ya terminaste este pantallazo? Paola, no, ya te me fuiste. Bueno, entonces, en el régimen turbulento tenemos esta expresión para la energía cinética. En el régimen laminar, como decía su amigo, nosotros tenemos una distribución parabólica. La velocidad del fluido es mayor hacia el center line del tubo. Entonces, fíjate ahí, en esta sección circular que tenemos ahí, fíjate en todo el centro. Ahí hacia el center line tenemos nosotros las mayores velocidades. Y estas velocidades van disminuyendo la medida en que se aproximan a las paredes internas, en que el fluido, las capas de fluido, se aproximan a las paredes internas del tubo.
etcétera. Bueno, entonces tenemos este asunto. Este régimen, ustedes saben que también se llama régimen viscoso o se llama streamline, etcétera, etcétera. Y ahí el término de la energía cinética es este que tenemos acá. Nosotros de una vez, hago esa aclaración, de una vez nos matriculamos con ¿qué régimen de flujo? Con el régimen de flujo turbulento, que es el que nosotros estamos buscando en los distintos fenómenos de transporte que tenemos en las industrias químicas, régimen turbulento. Bueno, pero no me voy de acá sin aclarar esta diferencia entre esta true y este across, porque en las ciencias de la ingeniería existen variables true y variables across. Entonces voy a hacer aquí un pie de página para que ustedes tomen nota de este asunto. Tomen nota de este asunto. La otra vez estaba discutiendo, estos son temas que poco se discuten. La otra vez hablando con el doctor Hoyos, entonces no sé por qué razón llegamos a este asunto de las variables true y de las variables across. Y entonces no recuerdo bien, y entonces me pregunta el doctor Hoyos, que el doctor Hoyos es un erudito, el doctor Hoyos es un erudito, un intelectual, un científico, mucho más allá que un profesor universitario. Y entonces creo que me preguntó, oíste, ¿y vos por qué sabes de esto? Entonces yo le dije, no, pues, bueno, muy bien, hasta ahí te cuento a vos que sos tan chismoso. Bueno, muy bien, entonces vamos a aprovechar para hacer esa diferenciación. Bueno, las variables true, para que lo escribas bien, variables true, en primera instancia. Las variables true son aquellas, si quieres colocar ahí como aclaración, variables true son aquellas que fluyen por el sistema, Entonces yo te voy a colocar algunos ejemplos. Por acá se me acaba de perder el marcador, y ya lo acabo de encontrar. Variables true son las que fluyen por el sistema. Entonces, ¿qué fluye por el sistema? ¿Qué fluye por acá? ¿Qué fluye por acá? Por acá. ¿Qué fluye? Dígame, ¿qué fluye? A ver, bueno, entonces vamos a preguntarle por aquí. Vamos a recibir aquí la ayuda. Preguntémosle a Daniela Londoño. Daniela, ¿dónde estás, Daniela? Daniela. Hola, profe. Bueno, Daniela, ¿cómo te ha ido? Muy bien, profe. Bueno, Daniela, ¿qué fluye por acá? Si ves por ahí, si ves ese, ¿sí o no? ¿Qué Sí, fluye profe. por ahí? Decime qué fluye por ahí. Variables true son las que fluyen por el sistema. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué fluye por ahí? No sé, profe, fluidos, gases, pues depende de qué estemos trabajando. Sí, muy bien, un fluido, muy bien, está bien. Y en particular de ese fluido, ¿qué es lo que fluye por ahí? ¿Qué es lo que fluye por ahí? Bueno, entonces, mira, fluye esto, ¿sí o no? Esto acá, M punto, ¿o no? ¿Sí o no? Fluye Sí, una profe. masa, fluye una masa en la unidad de tiempo, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos? También fluye por allí un volumen en la unidad de tiempo, ¿sí o no? Entonces estas son variables true. El M punto, el V mayúscula punto. ¿Qué es este M punto? Ese M punto ya lo habíamos considerado nosotros. ¿Recuerdas en evaporación que hablábamos de que F igual a, ¿cierto? Nosotros decíamos esto, F igual a P más B, ¿cierto? Etcétera.
Bueno, esos eran estos F y P y V. En este caso, estos eran M puntos, todos estos. M puntos. ¿Sí recuerdas aquí en el tema inmediatamente anterior de evaporación? Bueno, fluye el M punto y, muy importante, fluye el volumen en la unidad de tiempo. ¿Cómo denominaron ustedes el volumen en la unidad de tiempo en los cursos anteriores? ¿Cómo caudal? De pronto le decían caudal, o ¿cómo le decían a eso? O flujo volumétrico, ¿cómo le decían? Ambos términos los utilizábamos. Bueno, entonces el término técnico de esto es, si quieres apuntar en inglés, de este primero, más flow rate, más flow rate. Te lo voy a escribir acá. Más flow rate, más flow rate. Más flow rate. Bueno, ¿sí o no? Trata de flujo másico. Y el otro, el V punto volumetric flow rate. Entonces, variables true. Si nos pasamos por allá a otro capítulo de las ciencias de la ingeniería que no tiene que ver mucho con nosotros, sino con algunos amigos de ustedes que estén por allá en eléctrica. Por ejemplo, una variable true, esencial en ingeniería eléctrica es ¿cuál? O en los sistemas eléctricos en general, ¿es cuál? Una variable clave. ¿Cuál? Que fluye por el sistema. ¿Qué es lo que fluye? La corriente. Dana, ¿cuál? La corriente. La corriente, clave. Entonces nosotros tenemos por acá el M punto, el V punto, estos amigos por allá en otros sistemas tienen la corriente. Bueno, esas son las variables true. Muy bien, siguiente componente, variables across. Variables across. Por eso conservé yo las palabras true y across. Variables across. Entonces, ¿cuáles son estas? Son aquellas que pueden medirse. Son aquellas que pueden medirse por la diferencia. Son aquellas que pueden medirse por la diferencia entre dos puntos del sistema. Ejemplos de esas variables. Variables across son aquellas que pueden medirse por la diferencia entre dos puntos del sistema. Ejemplos. Entonces, tenemos este ejemplo para nosotros muy importante. Esta, la velocidad. La velocidad. Otro muy importante, en las operaciones unitarias, en general. Este otro, la presión. La presión. Estamos. Se mide por la diferencia entre dos puntos del sistema. Y también haciendo un símil, haciendo un paralelo con sus amigos allá de ingeniería eléctrica, una variable across clave en un sistema eléctrico es ¿cuál? Usted misma, Dana, te me fuiste, Dana, no te me vas. Hola, profe, el voltaje. Exactamente, el voltaje. Bueno, entonces esa es la diferencia, esa es la gran diferencia que existe entre eso. Por eso me tuve que ir en este instante, en este momento de este trabajo, me tuve que ir para la bilingüe, porque no hay otra manera. ¿Estamos o no estamos? Bueno, jóvenes, entonces ya tenemos aclarado eso. De aquí, fíjate que ya tenemos prácticamente todo esto listo. Acá ya está listo, ya está armado pues todo este asunto. Por acá ya lo tenemos listo. Ahora, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda otro asunto, nos queda otra consideración.
Otra consideración. Entonces, fíjate que nosotros tenemos por acá estas formas de energía. Ya ayer las recuperábamos, las recordábamos, etcétera, estas formas de energía. Pero tenemos ahí, hay un pequeño pero, hay un pequeño pero. Entonces, ¿cuál es el pequeño pero? Vamos a ver cuál es el pequeño pero. Entonces, el pequeño pero está en este pantallazo. Está en este pantallazo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mira, aquí tenemos un sistema abierto. Una entrada, una salida. Vamos a suponer que eso sea un sistema. Por aquí hay unas líneas punteadas y entonces ahí estamos hablando de esto, ¿cierto? Bueno, supongamos que la sección acá de entrada es circular. Aquí lo tenemos y aquí también. Bueno, entonces, ¿ahora qué es lo que pasa? Que este sistema abierto va a interactuar con los alrededores locales y entonces también va a haber una transferencia de ¿qué? Una transferencia, aquí tenemos una masa que está entrando y por aquí una masa que está saliendo. Esta masa está entrando al sistema procedente ¿de dónde? De los alrededores locales y esta masa es expulsada desde el sistema hacia los alrededores locales. Entonces tenemos esas interacciones. ¿Está claro? Bueno, entonces, esta masa que está entrando aquí al sistema, la masa que está entrando, tiene unas energías. ¿Cuáles son esas energías? Obviamente la energía interna, la energía cinética, la energía potencial. ¿Sí o no? Esa masita que está entrando tiene, pudiéramos decir, por derecho propio, como lo recordábamos ayer, tiene sus componentes de energía interna, energía cinética y energía potencial. Pero para que esa masita, que ya tiene por derecho propio esas formas de energía, pueda entrar allá, se necesita lo siguiente, se necesita una consideración adicional. ¿Está claro? Bueno, ¿cuál es esa consideración adicional? Que desde los alrededores locales se requiere hacer un trabajo para que esa masita pueda entrar allá. Y ese trabajo, mecánicamente hablando, consiste en ¿qué? En una fuerza por un desplazamiento. Aquí tenemos citado el desplazamiento L y hay que hacer una fuerza ¿desde dónde? Desde los alrededores locales. Por eso ayer recuperábamos esas primitivas, las primitivas y todo eso. Y entonces, por eso hablábamos de la presión, de dónde viene la presión y todas esas cosas. Bueno, entonces tenemos que la presión, fuerza por unidad de área. Fuerza por unidad de área. Entonces me queda que la fuerza es una presión por un área, entonces reemplazo esa fuerza acá y me queda que el trabajo corresponde a la presión por A por L. Y este A por L, entonces hemos de ver lo siguiente, ya tenemos la distancia L y cuando estamos hablando del A, estamos hablando de ¿qué? Del área, de esta área seccional, del área de este círculo. Y entonces se me configura aquí en este volumen que yo marqué por acá, este volumen V mayúscula que tengo acá. Bueno, entonces ese es el trabajo para que esa masita pueda entrar allá. Muy bien, pero ¿qué más tenemos? Tenemos una consideración. Vamos a determinar ese trabajo por unidad de masa. Trabajo por unidad de masa. Entonces aquí está. Esta W minúscula es esta W mayúscula dividida entre la masa del sistema, esta masita que está entrando ahí. Y entonces me queda que esto corresponde a la presión por este volumen dividido entre esta masa. Y este volumen dividido entre la masa es el volumen específico. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué se configura ahí? Esa es una energía, eso recibe varios nombres. Ese producto PV minúscula, en términos específicos, referido a la masa, eso recibe, por ejemplo, varios nombres. Por ejemplo, uno de ellos es como una energía de carga, Así denominan algunos investigadores ese término.
Y ese término, la energía de carga, va a acompañar ¿a qué? A los otros componentes de la energía que por derecho propio tiene esta masa que está entrando al sistema. ¿Qué son cuáles? La energía interna, la energía cinética en esta acepción que ya seleccionábamos anteriormente y esta energía potencial. Y entonces todo esto se configura, por eso coloco acá U minúscula. Esa U minúscula es la energía interna por unidad de masa, ¿sí o no? Esta ya está por unidad de masa y obviamente aquí esto está también por unidad de masa y esta energía potencial también por unidad de masa. ¿Está claro? Con una componente muy importante, como ya notábamos anteriormente, que es el G sub C. ¿Está claro? Y eso se cumple para esta masa que está entrando al sistema. ¿Qué pasará con la masa que está saliendo del mismo? Exactamente la misma situación. Con la diferencia de que allí es el sistema quien tiene que hacer un trabajo sobre los alrededores locales para que esta masa pueda salir de acá. Pero ya tenemos digamos, estas componentes claramente identificadas para la masa que está entrando al sistema, para la masa que está saliendo del mismo. La masa que está aquí en el sistema, la que está aquí, la que permanece aquí en el sistema, ¿tiene cuáles componentes? Esa masa que está en el sistema tiene estas componentes de energía interna, energía cinética, energía potencial. Pero las que están entrando y las que están saliendo se ven afectadas, dijéramos, con esa energía de carga, etcétera. Bueno, muy bien. Esto es todo este paquete acá, se simboliza con esta letra griega y esto algunas personas lo denominan metalpi. Se fue un término que introdujo un profesor por allá, profesor Kestin, en el año 1966. Y entonces aquí estamos hablando de metalpía específica, porque, repito, todo esto está referido a la masa y entonces estamos hablando de metalpía específica. ¿Está claro o no está claro? Bueno, jóvenes, entonces les cuento que ahora sí ya tenemos todo aclarado. Teníamos un problema con un término de energía cinética, ya lo aclaramos. Aclaramos cómo es que entra la masa y cómo es que sale, también lo aclaramos. Y entonces ahora sí, a partir de este punto al cual habíamos podido llegar, tenemos que seguir desarrollando el trabajo a partir de este punto. Retomamos este punto y entonces continuamos. ¿Me explico o no me explico? Bueno, pregunta para algunos de ustedes, esta belleza que hay acá, esta belleza, y lo voy a señalar lo voy a destacar por acá con otro color, esta belleza por acá, ¿esto qué será? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Este conjuntico que tenemos nosotros acá. ¿Y dónde aprendimos eso? Eso lo aprendimos en el pasado reciente, etcétera, etcétera. ¿Pero qué será? Entonces le voy a pedir la ayuda, faltando 10 para las 11, le voy a pedir la ayuda aquí a un corresponsal voluntario o voluntaria presente por acá, alguna corresponsal. Bueno, una corresponsal voluntariamente que me diga, ¿eso es qué? Ese conjunto que tengo acá, con rojo acá, ese agregado, ¿eso qué es? Fíjate que ayer recuperábamos esas funciones de estado termodinámicas. Y entonces hablábamos de que algunas de estas son definidas y esas son definidas por conveniencia. Y aquí aparece una de esas. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es ese agregado entalpía que tenemos? Entalpía. Esa es la entalpía. Y entonces esa es la entalpía específica. La entalpía específica, porque repito, todos estos términos están referidos a la masa,
Entonces, por eso colocamos aquí una H minúscula, siguiendo la nomenclatura de las tablas de vapor. Las tablas de vapor, ustedes saben, tenemos la U minúscula, energía interna específica, el H minúscula, entalpía específica, etcétera. Nosotros en evaporación, que acabamos de terminar, nosotros en evaporación utilizábamos por allá otra nomenclatura. La H mayúscula para las corrientes en fase vapor, la H minúscula para las entalpías de las corrientes en la fase líquida, pero eso es específico en la evaporación. La evaporación. Este asunto acá es el de las tablas de vapor, si es más universal. Bueno, jóvenes, entonces ahora, ¿en qué nos metimos? Entonces ahora te cuento que nos metimos en un lío ya de la Madonna, en un lío de la Madonna, porque, repito, debemos desarrollar esa expresión a la cual pudimos llegar, pero entonces debemos considerar varios casos. Entonces aquí es donde viene la casuística. La casuística, bueno, estamos tomando los casos y partiendo desde los casos más generales hasta llegar a las situaciones más particulares. Y entonces eso es lo bonito de la ciencia, que la ciencia parte de lo más general y ya en cada situación particular ya uno puede llegar hasta esta. ¿Está claro? Bueno, entonces, si vamos a analizar, vamos a estudiar en total 5 casos. 5 casos van a ser de utilidad para nosotros en este momento. Bueno, entonces, el primer caso que vamos a analizar, el caso 1I, ¿es cuál? Procesos, si quieren tomar ustedes nota allí, procesos de flujo. Procesos de flujo no estacionarios. Procesos de flujo no estacionarios. También se denomina este caso procesos de flujo transitorios. Transitorios. No estacionarios. No estacionarios. Para indicarte qué es un proceso, o mejor para recordarte, qué es un proceso no estacionario, yo te voy a recordar todo lo contrario. ¿Qué es un proceso sí estacionario o proceso estacionario simplemente? ¿Qué es un proceso estacionario? Entonces, ustedes tienen este elemento. ¿Sí? Entonces, proceso sí estacionario. Entonces, por aquí entra y por el otro extremo sale. Entonces, todo lo que entra por aquí sale por el otro extremo. Entonces, ese es un proceso sí estacionario. O bien, a secas, proceso estacionario. Todo lo que entra sale. Todo lo que entra sale. Cuando estamos hablando en este primer caso, del caso más general de todos, que es un proceso no estacionario, en ese proceso no estacionario o bien proceso transitorio, en ese no ocurre esta situación. Y en este lo que ocurre es que hay una acumulación. Eso es todo. Eso es todo. ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, muy bien. Entonces, les voy a pedir el favor a ustedes. Yo no pude preparar este pantallazo que viene a continuación, no lo pude tener listo. Entonces, me toca transcribirlo y ya después sí, para que ustedes lo vean. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando del primer término. Tengo este primer término. Tengo ese primer término. Energía que entra. Energía que entra. Entonces, vamos a ver. Energía que entra. Entonces, ¿qué tengo por acá? Tengo esto. Les pido el favor de que me tengan un poquito de paciencia. Ya estoy terminando.
Bueno, entonces, mira, esa es la energía que entra. ¿En forma de qué? Trabajo, calor y masa. Aquí lo tenemos, aquí está. Vamos siguiendo esto. Nosotros vamos siguiendo la huella. Energía que entra, ¿en qué formas? Trabajo, calor y masa. ¿Sí o no? Trabajo, calor y masa. Aquí las tenemos. Aquí las tenemos. Trabajo, calor y masa. Fíjate que aquí ya en la masa, esta masa, tenemos ya esa consideración de la energía de carga. En esta H sub I, ahí va el agregado U minúscula, energía interna más esa energía de carga PV. Fíjate que ya va acá. El término de la energía cinética, que nosotros seleccionamos por conveniencia, y el término de la energía potencial. Eso es todo. Sí, bueno. Entonces, ese es el primer término. E-in es este. Ahora me dice, ¿cuál es el siguiente término? Menos E-out. Entonces, menos. Entonces, el signo menos. Signo menos es un signo del álgebra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, tenedme un poquito de paciencia. Se me olvidó aclarar. Esta esa I es inlet. Entonces, I es la letra inicial de la palabra inlet. Entonces, creo que no tendrás ningún problema con esto. Y aquí, entonces, vamos a colocar bueno, menos. Fíjate que ese menos va desde este paréntesis de acá. No, esto no llama paréntesis. ¿Cómo es que llama esto? Corchete. Bueno, yo no sé. Hasta este de acá. Menos la energía que sale. Entonces, ¿en qué forma? Trabajo, calor y la que acompaña la masa. Entonces, fíjate que no es tan cierto. Tampoco es tan tenaz el asunto. Vamos ahí, Paola. No te me vas, Paola. Sí, sí, profe. Lo estoy copiando. ¿Ya tomaste esto? Ya, profe. Paola. Bueno, esa diferencia, ¿qué me arroja? Entonces, vamos a ver, ¿qué me arroja esa diferencia? Esa diferencia, esta ya la hicimos, entonces, ¿qué me arroja? El cambio de la energía en el sistema, con estas consideraciones, con estas componentes, entre un momento final y un momento inicial. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí en ese último componente? Tenemos la masa del sistema.
Bueno. Bueno, entonces tendremos algo de este estilo, algo de ese estilo. Y ese es el término que tenemos allá. Ahora sí, fíjate que ahora sí, a diferencia en el tema anterior, en el cual nosotros operábamos con el triangulito, ¿cierto? Ahora este triangulito sí es el triangulito, es el final menos inicial. Allá en evaporación le dimos una consideración también particular al triangulito, pero aquí sí estamos operando según la definición de ese operador lineal delta que usted estudió por allá. Bueno, entonces también eso hay que señalarlo a medida que vamos avanzando. Bueno, entonces ahí está, ¿cierto? Ahí tenemos ya ese cálculo. Entonces, fíjate que lo que entra menos lo que sale, aquí trazamos una raya y hacemos esto, pues, digamos, de una manera muy algebraica. Esto es el término de acumulación. Paola. Bueno, voy a hacer una consideración subsiguientemente para simplificar un poco lo anterior. Voy a hacer una consideración. Y entonces, lo primero que tengo que decir en este momento, aquí en este punto, en el caso 1, procesos de flujo no estacionarios o procesos de flujo transitorios, que es el caso más general que nosotros tenemos, lo primero que hay que decir cuando tenemos esto expresado de esta manera es lo siguiente. Entonces, colóqueme aquí un letrero que ya te voy a dictar. Después de esto me colocas el siguiente letrero después de eso. Y hemos de ser muy claros con este punto. Bueno, si quieres colocar allí, vamos a ver cómo podemos redactar eso. Hemos de ver, estoy al aire, voz en on, pero es necesario poner esto de presente. Bueno, entonces no sé cómo redactar, pero entonces vamos a ver. Hemos de ver que lo anterior, o sea, este desarrollo, esto que tenemos por acá, o bien, este otro componente anterior al mismo. Hemos de ver que en ninguno de esos casos estamos hablando de qué. Hemos de ver que lo anterior no es una derivación, ojo con eso. No es una derivación de la primera ley de la termo. Punto y coma. La primera ley de la termo no es derivable. Bueno, entonces yo creo que de esa manera queda aclarado ese asunto. Bueno, entonces eso por una parte.
Por otra parte, hemos de recuperar en este momento el concepto de la máquina térmica, del heat engine. Entonces, a ver, necesito que recuperemos el concepto para dar, porque ¿qué hay aquí en este momento? ¿Qué se nos armó aquí en este momento? Pues literalmente hablando, ahí se nos acaba de armar una pelotera, sencillamente una pelotera. Pero entonces debemos buscar la manera de aclarar un poco más esa pelotera. Bueno, entonces debemos recurrir al concepto de la máquina térmica. Máquina térmica. ¿Cuál es el concepto de la máquina térmica? ¿Para qué la máquina térmica? Etcétera, etcétera. Entonces, ustedes han de ver eso y es muy importante que tengan esto bien claro siempre. Mira, la termodinámica, ciencia de la ingeniería clave. La termodinámica fue posterior a la máquina térmica. Primero fue la máquina térmica y después fue la termodinámica. Lo mismo pasa con el campo de nosotros en las industrias químicas. Primero fueron esas pequeñas industrias químicas. Usted ya lo vio por allá en el Ike chiquito. Primero fueron esas industrias químicas y después fueron las operaciones unitarias, como esta operación de transferencia de calor, como la transferencia de momentum, como la transferencia de masa. Primero fueron esas pequeñas industrias químicas y después vinieron las operaciones unitarias. Eso lo aclarábamos por allá al inicio del curso. Bueno, entonces, primero fue la máquina térmica y después fue la termodinámica. Ese es el desarrollo cronológico. Bueno, y cuando estamos hablando de la máquina térmica, estamos hablando del heat engine. Y entonces, ¿qué pasa con ese heat engine? A ver, ¿qué pasa? Ahí está el heat engine, máquina térmica, heat engine. Bueno, ¿y qué pasa? A ver, preguntémosle nuevamente al amigo. A ver, ¿dónde está? Ya se me fue. ¿Dónde está? El señor Isaza, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Se fue? Bueno, entonces, ¿alguno de ustedes todavía está por ahí? ¿Todavía está por ahí el señor Isaza? Bueno, muy bien. Entonces, joven, dígame usted, ¿qué le alimentamos a esa máquina térmica? ¿Qué le alimentamos? ¿Eh? ¿Qué le alimentamos? ¿Y qué obtenemos? ¿Y qué otra cosa obtenemos? ¿Qué le alimentamos a la máquina térmica? ¿Sí o no? Profe, una fuente de calor y se obtiene un trabajo. Muy bien. Entonces, le alimentamos un calor que viene de una fuente a alta temperatura. Muy bien, entonces se llama Q sub H. Ese calor lo queremos transformar ¿en qué? En trabajo. Y necesariamente hay un residual que va hacia un sumidero que está a baja temperatura, necesariamente. Ustedes lo estudiaron por allá, muy bien. Entonces, la máquina térmica se hace para, o se construye, ¿por parte de quién? Por parte del hombre. Sí, por allá, ¿cuándo? En la revolución industrial, en la época de la revolución industrial, pero no en la revolución industrial de los gringos, sino en la primera revolución industrial que fue la de los europeos. Y la máquina térmica se construye para transformar o para convertir el calor en trabajo. Ese es el propósito, esa es la esencia de la máquina térmica. ¿Estamos o no estamos? Convertir el calor en trabajo. Entonces, esto en este momento que tengo esa pelotera montada ya, concepto de la máquina térmica me da una luz para tratar de hacer unas agrupaciones allá, etcétera, etcétera. Agrupaciones que voy a hacer en el siguiente sentido. Entonces ya te voy a mostrar esto. Yo lo voy a colocar por aquí.
Bueno. Bueno. Entonces, por acá tengo unos términos de calor y trabajo. Esos términos, entonces yo voy a hacer esta consideración. Calor que entra menos el calor que sale es el calor neto que entra y ese simplemente lo llamamos Q. Q. Bueno, y entonces te voy a pedir el favor de que coloques acá al ladito, a mí no me alcanzó el espacio, pero entonces te voy a editar aquí al ladito. Ese Q, este Q que tenemos acá, ¿sí? Estamos. Así, sin ningún subíndice, sin nada, de nada, tal cual está ahí la Q sola, ¿cómo la entendemos nosotros? Como el calor transferido hacia el sistema, calor transferido hacia el sistema. Bueno, calor transferido hacia el sistema. De otro lado, los términos de trabajo los agrupamos de esta manera y obtenemos esa W que ustedes ven ahí, esa W, y ese W, para eso invocamos el propósito de la máquina térmica. Esta W, sin nada de subíndice, sin nada de nada, esa W es el trabajo hecho por el sistema. Trabajo hecho por el sistema. Ese trabajo hecho por el sistema se hace ¿en dónde? ¿Se hace en dónde? Obviamente en los alrededores locales. En los alrededores locales. Entonces, repito, la Q, sin nada de subíndices ni nada de nada, calor transferido hacia el sistema, y la W, trabajo hecho por el sistema. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, fíjate que eso nos ayuda a aclarar un poco esa pelotera que tenemos allá. Repito, este es el caso más general. Ese es el caso más general que nosotros tenemos, etcétera, etcétera, el caso 1. Entonces, nos vemos abocados a toda esa pelotera que tenemos allá. ¿Estamos o no estamos? Caso más general. Bueno, ya es hora de que pasemos a otros casos que ya no pueden ser tan generales, todo lo contrario, van a ser particulares. Entonces, siguiente caso, el caso 2i, 2i. Entonces, para que coloques ahí, segundo caso, caso 2i, entonces vamos a regresar en el pensum, vamos a regresar un poco en el pensum por allá a tus semestres en el pasado reciente. Entonces vamos a hablar de un sistema cerrado. Caso siguiente, sistema cerrado. Lo estudiaste allá en físico-química, lo estudiaste y es el mejor medio para establecer la fundamentación de la termodinámica, la fundamentación inicial, la fundamentación de partida en la termodinámica, el sistema cerrado, y allá lo estudiaste. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el sistema cerrado? ¿Qué pasa con el sistema cerrado? Con el sistema cerrado, partiendo de este caso general, pues simple y llanamente sucede que este término en el cual entra una masa al sistema no existe. Tampoco existe este término en el cual se relaciona la condición energética de una masa que sale del sistema. Este término tampoco existe. Quiere decir que este desaparece y este desaparece. Y esto aquí, con esta simplificación que hacemos, estos términos acá quedan convertidos en Q
esto queda convertido en Q menos W. ¿Está claro? Y este término acá, volvemos a la nomenclatura inicial. Entonces nos devolvemos para acá y le pedimos prestado a este balance inmediatamente anterior, le pedimos prestado este término. Entonces, ¿qué queda allí en el sistema cerrado? Pues de una manera muy ágil, ¿qué puede quedar? Simple y sencillamente, lo voy a colocar acá con otro color, simplemente tenemos que Q menos W es igual a delta E. ¿Sí o no? Delta E. Y ese es el sistema cerrado. Pero fíjate que lo pudimos obtener a partir de este, que es el caso más general. Bueno, recuerde que esa E hace referencia ¿a qué? Esa E hace referencia a la energía interna, energía cinética, energía potencial. Bueno, y ahí tengo que aclarar lo siguiente, Yo no sé usted con qué autor estudió ese trabajo de Fisicoquímica 1. No sé con qué autor trabajó usted allá. Pero de pronto usted pudo haber trabajado con un autor, Gilbert Castellan. ¿Sí o no? Usted pudo haber trabajado con un autor, Gilbert Castellan. Bueno, ¿qué pasa con el autor, profesor Gilbert Castellan? Que es excelente, ese trabajo de este amigo es excelente, Solamente desde mi punto de vista hay un pero con este trabajo de este amigo. Y el trabajo con ese amigo es que este amigo es químico. Y entonces él estudia todos esos fenómenos con las gafas, aquí las tengo, con las gafas que él se pone, son las gafas del químico. ¿Me explico? Bueno, ¿y qué implica eso? Pues eso implica que normalmente utiliza también la nomenclatura de los químicos. Bueno, hasta ahí. Pregunta, ¿eso está bien o está mal? Entonces, como tantas veces y recientemente que nos hemos formulado preguntas de ese tipo, ¿eso es bueno o es malo? ¿Eso está bien o está mal? Bueno, ustedes saben que en esencia las cosas no son ni buenas ni malas. En esencia. Bueno, eso está bien y en el contexto en que él aplica esto. Pero hemos de ver que si nosotros vamos a pasar al escenario de las industrias químicas, entonces nosotros debemos conocer muy bien la óptica del químico, está muy bien, pero también necesitamos conocer la óptica de los profesionales que se ocupan de las industrias químicas. Y entonces por eso hay que complementar esos trabajos. Bueno, hasta ahí te cuento ese asunto. Bueno, resulta que este amigo Castellan, por ejemplo, para la energía interna, él utiliza la letra E, el simbolismo de la letra E. Esta simbología que nosotros tenemos aquí, esta es la energía total, esta es la energía interna, etcétera, etcétera. Esta simbología que nosotros utilizamos aquí en este desarrollo es más propia de los profesionales que trabajamos en las industrias químicas. Entonces, por eso quiero hacer esa aclaración. ¿Sí me explico o no me explico? Por eso quiero hacer esa aclaración. Entonces, esta E es la energía total. La E es la energía total. Ahora, ese es un punto. Ahora, fíjate que en un sistema cerrado, si nosotros vamos a comparar el peso de cada una de estas componentes, hemos de ver que la energía interna tiene un peso mucho mayor que estas otras componentes. Por lo cual, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que esa energía total finalmente se va a convertir ¿en qué? Se va a convertir en
la energía interna. Entonces ahí te queda ahora sí lo que vos estudiaste por allá. Q menos W igual a delta U, siendo esta U la energía interna. ¿Está claro? Pero fíjate que aquí ya la coloco con letra mayúscula, ¿Está claro? Y eso fue lo que vos estudiaste por allá. ¿Estamos o no estamos? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos el caso número 2, sistema cerrado. Pero a nosotros, pues ya eso, como dijeran sus amigos españoletes en los programas de concurso, esto ya es una prueba superada, entonces a nosotros ya esto, usted ya lo tomó, etcétera, ya lo estudió. Bueno, muy bien. Vamos para los fenómenos de flujo. Para los fenómenos de flujo, esos fenómenos de flujo son los que sí nos interesan a nosotros en los sistemas que estamos estudiando o que estamos por estudiar. Bueno, entonces, tercer caso, oye, ¿sí me estás siguiendo o no me estás siguiendo? Oye, hay una niña que hoy no ha dicho ni una palabra, tengo que regañarla. Laura, ¿usted por qué no ha dicho hoy una sola palabra? Ya, bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo vamos ahí, Laura? Bien, profe, bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos para el siguiente caso sin pérdida de tiempo. Bueno, tercer caso hace referencia a procesos de flujo, si quieres apuntar ahí. Procesos de flujo sí estacionarios o bien procesos de flujo estacionarios. Entonces, repito, procesos de flujo sí estacionarios, esa es una manera. El sí hace énfasis, pero también puedes decir procesos de flujo estacionarios. Y otra acepción que tenemos ahí, recuerden que hablábamos por allá de sinonimia y todas esas cosas, es una muy importante una designación muy importante en este acápite 3, que es el balance de energía total. Balance de energía total. Me gustaría que pusieras estos términos en inglés, balance de energía total, y entonces estuvieras hablando allí del total energy balance. Total energy balance. Balance de energía total. Muy importante. Bueno, entonces, nuevamente, ¿de dónde procede ese caso 3? Procede de esta misma pelotera, Pero, ¿qué tenemos acá? Tenemos que este término de acumulación desaparece, no hay término de acumulación. Entonces queda que lo que entra igual a lo que sale. ¿Sí o no? Bueno, resumido esta pelotera, ¿qué me queda? Entonces ya te la voy a resumir por aquí en alguna parte. Para el caso 3, y esto sí, ya llegamos a un punto muy importante en este desarrollo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente, resumida toda la pelotera. Entonces me queda que Q punto menos W punto, esto es igual bueno, queda esto. Repito, fíjate que aquí le devolvimos la característica esencial al triangulito, que es final menos inicial. Aquí vuelve esto. Este M punto, entonces no te angusties con eso. M punto es el M punto que entra por aquí. Como este es un fenómeno estacionario, entonces es el mismo M punto que sale por el otro extremo.
¿Sí o no? M punto que entra por aquí es M punto que sale por allá. Entonces no te asustes con eso, no te asustes con eso. ¿Está claro? Entonces ese se puede mover, como vamos a ver más adelante, ese lo puedes mover tranquilamente, no hay problema. ¿Está claro? Bueno, sí me gustaría que esto le colocaras aquí la referencia en inglés, la bilingüe. Total Energy Balance. Total Energy Balance. Bueno, esta referencia. Total Energy Balance. Bueno. Y ahí, entonces, hay una referencia muy importante, una referencia que ayer ya tratábamos de ver. Permíteme, yo la recupero y entonces para que la coloques también allí a continuación de esto. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Permíteme un segundo. Figura 425. Entonces, esta figura ustedes ya la recibieron, oye, ¿cierto? Figura 425. Esta ya la recibieron. Permíteme un segundo, yo la traigo aquí a la ventana, salgo a la ventana, compartir acá la ventana. ¿Dónde estás? 425, por acá estás. ¿Estás viendo esta, Laura? Laura. Sí, ya ahora sí la puedo ver. Sí, ya la viste. Bueno, entonces, mira, me voy a salir de acá un minutico. Entonces, ¿qué te sugiero que coloques acá como referencia? Te sugiero que coloques aquí como referencia esta figura. Figura 425. Esa ustedes ya, yo se las envié a ustedes. Yo se las envié la última remisión. Yo les envié todo eso. Me voy para allá nuevamente. Entonces, yo te sugiero que coloques eso, figura 425. Bueno, entonces, fíjate lo que nosotros hemos tratado de hacer. Yo creo que sí lo capturas pues fácilmente. Mira, desde el inicio nosotros estamos hablando acá, desde la clase 0, estuvimos hablando acá acerca de los equipos. Usted hizo un trabajo con los equipos y aquí nunca hemos dejado de hablar de los equipos. Bueno, y ahora tenemos por acá una agrupación de equipos muy importantes que están instalados ¿dónde? En los distintos sistemas, en las industrias químicas. Y estos equipos, lo puedes leer acá, estás viendo el puntero, Laura. Laura. Sí, profe. Sí. Bueno, estos equipos son equipos que operan en estado estacionario. Aquí dice estado estacionario. Y para fortuna de nosotros, tenemos aquí el equipo más importante en este curso, que es este intercambiador de calor. Y entonces este equipo opera en estado estacionario. Todo lo que entra por aquí sale por aquí. No hay acumulación desde el punto de vista de un fluido que intercambia con otro, y ese otro, todo lo que entra por aquí sale por acá. Entonces, esto es un logro muy importante para el trabajo que nosotros tenemos. Y además de eso, tenemos por acá estas boquillas, estos difusores, válvula de estrangulamiento. Estas válvulas las encontramos en los sistemas de refrigeración, la turbina, cámara de mezclado, compresor, etcétera. Aquí falta, por ejemplo, uno muy importante que es la caldera. Pero la caldera también tiene este comportamiento. Entonces, fíjate que cómo hemos avanzado hasta el presente, cómo hemos avanzado en el sentido de que no solamente sabemos acerca de los equipos, sino que ya tenemos modelos para el comportamiento de los mismos. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante. Y fíjate que ya allí capturamos unos modelos para estos equipos de transferencia de calor tan importantes, estos intercambiadores, etcétera. Y entonces ya estamos nosotros ya con estas herramientas, nosotros ya estamos muy adelante.
ya estamos muy adelante. Propósito, como les decía, en esta parte, pues ya esta semana se acabó el propósito, en la semana entrante consiste en qué? En adelantar un trabajo en la figura 10, en el edificio chiquito, en donde están instalados todas estas bellezas y en donde tenemos el ciclo de refrigeración y el ciclo del Steam Power Plant, y entonces ahí ya estaremos muy adelante. En particular, vamos a rescatar allí lo que tiene que ver con las calderas, que es un tema que se destaca mucho en este trabajo. ¿Estamos o no estamos? Entonces, pero ya estamos preparados, ya estamos preparados. Bueno, los siguientes dos casos que tenemos, el caso cuarto y el caso quinto, fueron situaciones que usted ya manejó en el pasado, y corresponden en particular a la mecánica de fluidos. Pero, ¿por qué los destaco? ¿Por qué los destaco? ¿Por qué los destaco? Esos casos de la mecánica de fluidos, que son dos casos esenciales, porque ¿de dónde parten? ¿De dónde parten estos casos? ¿De dónde parten esos casos? Parten de aquí, parten de acá, de un balance de energía, parten de un balance de energía. Y esa es digamos, la clave para mí, para mi forma de ver las cosas. Esa es la clave fundacional ¿de qué? De la mecánica de fluidos, que parte por acá de un balance de energía, de allí parte. Clave fundacional de la mecánica de fluidos. Entonces, para estudiar mecánica de fluidos, primero tienes que estudiar termodinámica y luego tienes que estudiar los balances de masa y energía y luego sí pasar a la mecánica de fluidos, ¿o no? ¿Por qué? Porque la mecánica de fluidos está sustentada, como vamos a ver a continuación, vamos a recordar, en un balance de energía, Miren, ¿por qué insisto tanto en estas cosas? Porque es que es muy importante tener claridad, saber o tratar de saber, como he dicho en otras ocasiones, tratar de saber por dónde le entra el agua al coco. Es muy importante saber o tratar de saber por dónde le entra el agua al coco. Por ejemplo, en el caso mío, yo fui un estudiante de pregrado universitario y yo trabajé con todas esas cosas, pero para la época, nosotros no teníamos almas caritativas, no había almas caritativas que lo orientaran a uno cómo era la concatenación de todas esas temáticas, cómo era la hilación de las mismas. Y entonces eso era uno allá a los golpes, etcétera, etcétera. Pues te cuento que en el caso mío, te cuento, y lo digo porque era el sistema que imperaba en la época. Lo digo que en el caso mío me pasó eso. ¿Qué me pasó? Que yo vine a saber que la mecánica de fluidos provenía de acá, de un balance de energía. ¿Cuándo? Pues me tocó ir a tocar las puertas del posgrado y allá sí hubo un alma caritativa que me aclaró todas esas cosas. Pero solo hasta allá. Si hubiera tenido la oportunidad de ir a los posgrados, entonces, ¿qué pasa? Que me hubiera quedado por allá, pues como por allá, ¿cierto? Sin tener esa, como les decía, sin comprender bien esa hilación, ¿Me explico? Te estoy contando situaciones que yo viví, que me tocó vivir. Bueno, muy bien. Entonces, ¿de dónde sale
¿de dónde sale este sistema cerrado? Sale de acá, caso más general. ¿De dónde sale este proceso de flujo sí estacionario? De los anteriores, del primero que teníamos allá. Y ahora este cuarto caso, entonces vamos a ver, el cuarto caso se denomina, si quieren apuntar por ahí, cuarto caso. Es muy importante tener referenciado todo esto. El cuarto caso es el balance de energía mecánica, total. Balance de energía mecánica total. No confundir el caso 3 con el 4. Balance de energía mecánica total. Estamos hablando de energía mecánica. Si quieres colocar entre paréntesis, me gustaría que lo hicieras en inglés. Total Mechanical Energy Balance. Total Mechanical Energy Balance. Clave. Bueno, y entonces, vamos a ver. Antes de sacar la expresión, bueno, les cuento que yo venía a otra clase, pero como siempre me toca decirles, primero, ustedes no dejan dar clase. Segundo, algunos de ustedes no vienen a clase. Tercero, ustedes son muy chismosos, etcétera. Eso ustedes todos lo saben bien. Bueno, muy bien. Entonces, colocaste allí balance de energía mecánica total. Hoy venía otra cosa. Bueno, este cuarto caso es válido, para que tomes allí nota, es válido para el flujo, perdón, para el flujo estacionario de un fluido incompresible, ¿Sí me explico? Un fluido incompresible. Bueno, entonces ahí viene ese asunto. ¿Sí o no? De un fluido incompresible. Bueno, ya vamos a sacar la expresión. Simplemente estamos diciendo o anticipando mejor cuándo se aplica. Bueno, pero estamos en este momento en un punto muy importante. Estamos hablando de un fluido incompresible. Entonces, nos devolvemos hacia el pasado. Entonces, cuando vos llegaste a tu primera clase de química, te dijeron que el sólido, la fase sólida, incompresible. Que la fase líquida, incompresible. Que los únicos que son compresibles es la fase gaseosa, la fase vapor. ¿Sí o no? Eso te dijeron. Y efectivamente. En general, eso está bien. Y, por ejemplo, lo último que anotamos, el hecho de que la fase gaseosa sea compresible, pues eso es algo muy importante para nosotros en las industrias químicas. Es clave, fundamental. Pero también lo es el hecho de que el líquido en general sea incompresible. Bueno, pero eso fue en primer semestre, que te dijeron eso. Pero ya estás en otros semestres y ya estás, si calculo yo bien, estás en octavo semestre. Y entonces ya vas muy adelante, etcétera, etcétera. Y ese es un componente muy técnico. A estas alturas. Entonces, formulémonos esa pregunta. De aquí de la universidad no te me vas a ir vos sin tener claridad acerca de esto. Bueno,
Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué es un fluido incompresible? ¿Qué es un fluido incompresible? Esa es la pregunta, porque ya empezamos a hablar de eso. Bueno, entonces vos me decís, ah, no, que el agua. Yo digo, sí, está bien, pero eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Pero decime técnicamente o definime técnicamente qué es un fluido incompresible. ¿Está claro? Entonces, vamos a pedirle la ayuda aquí. ¿Dónde está el voluntario? ¿Dónde está el voluntario del día de hoy? A ver, señor Isaza, ¿dónde está? Ya se me fue. Señor Isaza. Aquí estoy, profe. Bueno, muy bien. A ver, decime pues, ¿qué es un fluido incompresible? Pero no me digas con ejemplos, ¿cierto? Ah, no, que el agua. Sí, está bien, el agua. Profe, Pero ¿qué es un fluido incompresible? Técnicamente hablando. es Ojo un que, fluido que no puede reducir su volumen mediante presión. Bueno, vale. Entonces, fíjate que hay una propiedad muy importante con respecto a lo que estás diciendo, hay una propiedad muy importante que es ¿cuál? La densidad, ¿cierto? La densidad. Entonces, la densidad corresponde a ese cociente, ¿cierto? ¿Sí o no? Y entonces, la masa, usted sabe que la masa se cuida sola. La masa se cuida sola. Pero esta belleza no. Entonces vos me decís que es un fluido en el cual no se registran cambios. ¿En dónde? En este volumen, ¿cierto? ¿Sí o no? Si no se registran cambios en este volumen, entonces, ¿qué pasa con la densidad? ¿Qué pasa con los cambios en la densidad? Los cambios entonces, un fluido incompresible se define como aquel en el cual los cambios en la densidad son despreciables, porque resulta que esta variable se cuida sola, pero también resulta que en un fluido incompresible esta variable también se cuida sola. Entonces, luego los cambios en la densidad son muy pequeños, son despreciables, a tal punto que son despreciables. ¿Está claro? Eso es un fluido incompresible, en el cual los cambios en la densidad son despreciables. Por eso que anotaba, muy bien, anotaba su compañero. Pero entonces vamos a ver, esta variable, este volumen puede ser afectado, como su compañero lo mencionaba, puede ser afectado por la presión o bien por la densidad, por la temperatura. Su compañero hablaba de la presión, vamos a hablar también de la temperatura. Bueno, entonces, oye, vamos a hacer este ejercicio en la última media hora de la clase. ¿Todavía estamos por acá o no? Vamos a hacer el ejercicio. Y para el efecto, entonces, vamos a ver cómo son los cambios de densidad en el agua. No vamos a trabajar con la densidad, sino con el volumen específico. Entonces, vamos a trabajar con las tablas de vapor. Necesito que saques las tablas de vapor. A ver, ¿qué va a ver? Saca las tablas de vapor, saca la calculadora, sácala. Bueno. Entonces, vamos a, repito, no a trabajar con la densidad, sino con el volumen específico, que es lo mismo. ¿Está claro? Porque volumen específico inverso de la densidad. Bueno, entonces vamos a ver cómo son las variaciones. Te voy a pedir el favor de que hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a ver, vamos a iniciar con lo que plantea su compañero Isaza de la variación con la presión. Entonces, necesito que leas allí el volumen específico del agua líquida a 1 kilopascal. Y lo apuntes por ahí.
lo apuntes por ahí en tus tus apuntes. Apunta eso. ¿Cuánto te arroja ese valor? Volumen específico del agua. Entonces consultas en V sub F. A V sub F a 1 kilopascal. ¿Cuánto te arroja? Laura. Se me fue Laura. Laura. No, profe, aquí estoy, 0.001000. 0.00 10 doble cero. Muy Ajá. bien. Bueno, y ahora también necesito que me aportes el volumen específico del agua a 100 kilopascales, es decir, a 0.1 megapascales, ¿cierto? ¿Cuánto te arroja? 0.001043. Bueno, dame ese porcentaje de variación. ¿Varía en qué porcentaje? Pues ahí se calcula rápidamente. ¿En cuánto? ¿Cuánto te dio ese cambio allí, Laura? Fíjate que encuentras una variación. ¿Cuánto te dio el porcentaje de cambio? Oye. Laura, se me fue. Bueno. Oye, ¿qué pasó? ¿Se cayó el sistema o qué? Laura. Profe, lo estamos escuchando. Pero entonces Laura no me da la respuesta. Bueno, Laura. Bueno, entonces fíjate que ya tenés ahí un cambio con la presión y vamos a ver un cambio con la temperatura. Entonces, búscame el volumen específico del agua en el punto triple, a 0.01 grados Celsius. Y búscamelo también a 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius. Entonces, fíjate que si comparas esos valores, el porcentaje de variación es... ¿Qué? Profe, perdón, el punto triple a 100 grados Celsius, ¿y cuál fue la otra temperatura? Es que no lo escuché. No, por eso. Dame el volumen específico del líquido en el punto triple, a 0.01 grados Celsius. Y dámelo a 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que efectivamente la densidad, los cambios que puede haber en la densidad con
la presión y la temperatura, en este caso de este fluido, son muy bajos. Son muy bajos a tal punto que son despreciables. Y por eso estamos diciendo a ciencia cierta que se trata de ¿qué? De un fluido incompresible. ¿Está claro o no está claro? Bueno, mira, muy bien. Ustedes terminan ese ejercicio que estamos haciendo ahí. Ahora, fíjate, ya estamos en el caso cuarto. En el caso cuarto, balance de energía mecánica total. ¿De dónde se desprende este? Se desprende del anterior, rearreglando los términos. Este término que ven por acá ustedes, proveniente de esos balances que teníamos aguas arriba, este es el término de pérdidas de energía por fricción. Y con esto, ¿qué puedes hacer? Puedes modelar perfectamente un sistema de bombeo simple con esto. Este es el término de pérdidas de energía por fricción. Y ahí está. Y eso lo estudiaste. Y tenemos de una vez el caso quinto. Entonces, en el caso quinto, tenemos dos puntos muy cercanos en un sistema. Y entre esos puntos muy cercanos en un sistema, entonces no aparece ni este término ni aparece este término. Queda solo este componente y esto se iguala a 0. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por allá en el AIK. ¿En qué año fue que hizo ese aporte Daniel Bernoulli? Usted lo tiene por ahí relacionado en el AIK. Y entonces, si tenemos esa consideración, tenemos por acá la ecuación de Bernoulli. Entonces, fíjate que la ecuación de Bernoulli viene ¿de dónde? Realmente, de un balance de energía. ¿Cierto? Repito, en la ecuación de Bernoulli no tienes este término, no tienes este, y entonces tienes esto igual a 0, y ahí está la ecuación de Bernoulli. Esa ecuación de Bernoulli, ¿cuándo la usas? Pues vos sabés. Se utiliza la ecuación de Bernoulli para el flujo, si quieres apuntar ahí, para que no se te olvide, para el flujo ideal isotérmico, se utiliza para el flujo ideal isotérmico de un fluido. Flujo ideal isotérmico de un fluido incompresible, pero ya sabemos que es un fluido incompresible. De un fluido incompresible, ¿a través de qué? A través de una tubería. Normalmente, ¿para qué aplicamos la ecuación de Bernoulli? Cuando tenemos dos puntos cercanos, tenemos por allá unas diferencias en una presión y entonces por allá de pronto somos capaces con esa información de determinar la rata de flujo volumétrico, volumetric flow rate, que circula por ese sistema. Eso es lo que tenemos allí, jóvenes. ¿Estamos o no estamos? Bueno, señores, entonces ya fíjate que hemos progresado. Empezamos con una relación de unos equipos por indicación dada por McCabe. Bueno, vaya, estudien los equipos, vaya, encuéntrelos, etcétera. Nos vinimos acá, dijimos, bueno, ¿dónde estarán esos equipos? Y entonces nos metimos allá a la figura 10 y entonces vemos el edificio chiquito, el edificio grande. Bueno, ya tenemos unas ideas y tal, etcétera. Y fíjate que en este momento, pues ya hemos llegado al punto de que no solamente tenemos unas ideas generales muy importantes, obviamente, sobre estas piezas, sino que ya tenemos una forma de trabajar con esto. Entonces, en la primera parte que logramos terminar esta semana, vimos por allá todo lo relacionado con la evaporación, entonces ya eso lo entendimos muy bien, hicimos allá distintos balances y tal, muy bien. Y ahora ya tenemos en particular de estos 5 casos que hemos señalado acá, en particular tenemos el caso número 3. Caso número 3 de esos equipos que operan en un régimen sí estacionario, en el cual todo lo que entra sale
y entonces ahí tenemos unas aplicaciones muy importantes en distintos sistemas en las industrias químicas y ya eso lo podemos trabajar, ya podemos trabajar con eso. Siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues ya empezar a trabajar en esos sistemas con un objetivo muy claro, consistente en hacer referencia a esos equipos tan importantes que son las calderas, pero la caldera en una planta y específicamente en estas plantas de las industrias químicas de alta capacidad de producción, esa caldera no está por allá tirada en ese edificio chiquito, esa caldera forma parte de estos ciclos que ya vamos a empezar a ver y entonces ya estamos cada vez nosotros más y mejor ubicados dentro de la planta en donde operan todos esos equipos. Y ya con esa tranquilidad, entonces ya sí podemos empezar a hablar subsiguientemente de los mecanismos de transferencia de calor por conducción, por radiación, conducción, convección, finalmente la radiación, y a entender mejor cómo es ese comportamiento de esos equipos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Esa es la idea que tenemos, jóvenes. Bueno, ¿quién tiene por allí alguna pregunta? En este momento, pregunta administrativa o bien técnica también. Bueno, ¿ustedes estaban preparados hoy para el quiz que iba a ser para la control de lectura parte conceptual? Pero en un momento aquí vi que tenía dos opciones, o hacemos el quiz o terminamos esto, y preferí, para no perder este hilo, para no perder este impulso, preferí que termináramos este componente. De todas maneras, usted sigue pendiente de ese trabajo, el cual sí, definitivamente, sí haremos en el curso de la próxima semana. Yo no sé si el día martes, no sé si el día jueves o el viernes, pero de ahí no pasamos, con el objeto de ya poder reportar su primera componente de evaluación. ¿Estamos o no estamos? Bueno, por aquí me preocupa un poco que veo que hoy hubo varios jóvenes acá, corresponsales, jóvenes y jovencitas que hoy no los oí en ningún momento, no hablaron, no dijeron nada, ¿cierto? Entonces sí me da, a ver, Juliet, ¿usted está por ahí? Juliet. Hola, profe. Bueno, por aquí veo que sí está. Preguntémosle por aquí a Natalia. Natalia, ¿usted está por acá? Natalia. No, hola, se me fue. Bueno, por ahí está. Yerili, ¿usted está por ahí, Yerili? Hola, profe, aquí estoy. Bueno, ¿y por qué hoy pues pasaron, pues, no dijeron, no se expresaron por aquí en el chat, ni en ninguna parte? Vea, el chat está completamente en blanco, vea, chat en blanco, no dijeron, bueno, muy bien. Finalmente, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Qué otra pregunta tienes por allí? Oye. Bueno, jóvenes, entonces son, por acá en mi país son las 11:59, por acá está marcando 11:59, entonces ya por el día de hoy ya terminamos. Voy a directamente, salgo de acá, convoco la clase del día martes y nos veremos allí si Dios quiere. ¿Está claro? Jóvenes, entonces me despido de todos ustedes.